Vivimos en un país muy peligroso, en donde se han establecido relatos falsos, relatos entre comillas, ¿no?, sobre la realidad histórica, y si te atreves a contravenirlos, tienes que guardarte las espaldas. Todos nuestros conocimientos de la historia eh, están fundamentados en premisas completamente erróneas, completamente dementes, que nada tienen que ver con la realidad de lo que sucedió. Y por lo tanto nuestra interpretación de la realidad termina siendo absolutamente desquiciada. Yo creo que las grandes mentiras sobre la historia de España son las que atañen a los siglos XIX y XX, Ujú. que son los siglos realmente conflictivos, porque en realidad el conflicto que en España surge en torno a la consideración sobre la conquista y evangelización de América, ese es un conflicto que en el seno de España surge a raíz del siglo XIX, con los afrancesados, que son los que introducen toda esta morralla de la leyenda negra. Son los afrancesados, son los masones, etcétera, etcétera. Pero es que el siglo XIX no solamente afecta al pasado, ¿no? El siglo XIX afecta al presente. Cuando tú aceptas las falsificaciones de la historia, el pasado es algo inmutable. El pasado es algo inmutable, es algo que no se puede cambiar, está ahí, es algo que ya pasó, no lo puedes cambiar. Cuando tú aceptas que te cambien el pasado, ¿eh?, en realidad estás aceptando que hagan contigo lo que les dé la gana. ¿Mm? Porque es verdad que nuestros juicios sobre el presente admiten muchas variantes, porque tenemos perspectivas sobre una materia fluctuante, una materia que está desenvolviéndose ante nuestros ojos. El pasado, en cambio, no. El pasado es algo inmutable, el pasado está ahí, es una realidad que tú puedes conocer plenamente porque ya no puede, no hay mutaciones, es algo sólido. ¿Eh? Claro, si consiguen que tú cambies tu visión del pasado, ¿eh?, en realidad pueden hacer contigo lo que les dé la gana en el presente, ¿eh?, donde todo es mucho más discutible, donde todo es mucho más confuso, donde todo está sometido a procesos de cambio, ¿no? Por eso el pasado es tan importante. Quien tiene el relato sobre el pasado construye el presente. Quien puede meter en las cabezas, a modo de implante, una visión determinada del pasado que le beneficia, ya tiene toda la batalla ganada. Porque evidentemente reajusta, reformatea todo tu cerebro conforme a esos paradigmas que a él le conviene, y por lo tanto toda tu lectura de la realidad va a ser conforme a esos paradigmas que te ha metido. Por eso, aunque parezca una tontería, el combate por el pasado es tan importante. Las manipulaciones históricas tienen una finalidad, que es crear un estado de conciencia colectiva falso, erróneo, ¿eh?, para sustentar luego otras muchas mentiras que interesan a los políticos, a los dirigentes, etcétera, etcétera, y para, en definitiva, para hacer labores de ingeniería social. Cuando tú haces este tipo de falsificación histórica que afecta a la comunidad, que afecta a la colectividad, ya has conseguido que la manipulación histórica lo tenga sencillo. Estás fomentando la falsificación de la historia. Este método está estudiado por los, eh, por los padres de la propaganda, ¿no? O sea, Goebbels, por ejemplo, sabía perfectamente esto. Lo que tienes que hacer es estigmatizar al disidente, de tal manera que el disidente se lo coma, se calle, ¿no? Se calle. Y por lo tanto, al callarse, poco a poco se va a conseguir que más gente acepte, acate las reformas que estás introduciendo, porque de lo contrario van a sentirse como desplazados socialmente. ¿Entiendes? Se van a sentir en un gueto de gente rancia, de gente anticuada, de gente, en definitiva, que se ha quedado rezagada. La ideología es una construcción ajena a la realidad. Son, como si dijéramos, las hermanas tontas o las hijas bastardas de la filosofía idealista. La filosofía idealista niega
la realidad de las cosas, ¿no? Y cree que la realidad la configura nuestra mente, que somos nosotros quienes damos realidad a las cosas. Las ideologías son formulaciones cutres para gente que ya no quiere ni siquiera pensar, ¿no? Sino que simplemente quiere que se lo den todo hecho. Son sucedáneos de la filosofía idealista. La realidad no existe y somos nosotros quienes la configuramos, nosotros con nuestra labor política, ¿no? Entonces, las ideologías lo que hacen es imbuirle a la gente la convicción, fundamentalmente, de que se puede alcanzar el paraíso en la tierra. ¿Y cómo te lo alcanzan? Bueno, pues cada una te vende su moto, cada una te vende su moto, y eso sí, eso está destruyendo a los pueblos, les está arrebatando el sentido común, les está arrebatando el contacto con la realidad de las cosas, les está metiendo en la cabeza ideas disparatadas, ¿no? Alguien tan inteligente como Valéry decía que la política moderna consiste en que la gente se preocupe por aquellas cosas de las que nada sabe y se despreocupe de aquellas cosas que verdaderamente le afectan. Y efectivamente eso está sucediendo hoy. Hoy en día hay mucha gente que acepta que le suban los precios de los alimentos, que le suban la luz, porque considera que no se puede hacer nada. Oye, que sube el aceite de oliva, ya, ¿y qué van a hacer nuestros pobrecitos gobernantes? No pueden hacer nada contra la subida del aceite de oliva o contra la subida del recibo de la luz. Pobrecitos, no pueden hacer nada. Sin embargo, se piensan que esos mismos políticos que no pueden hacer nada para evitar que suba el precio del aceite de oliva, van a detener el cambio climático. Van a detener el cambio climático. Ellos piensan que existe un cambio climático que los políticos lo van a detener. ¿Y cómo lo van a detener los políticos el cambio climático? Fastidiándote a ti, machacándote, convirtiéndote en una persona cada vez más pobre, a la que se le impide comer carne, a la que se le impide tener un coche, a la que se le impide formar una familia. Así van a detener el cambio climático, votarate. Pero te lo han hecho creer. Te lo han hecho creer. Y Esto es dramático, pero está sucediendo ante nuestros ojos. Entonces sí, las ideologías nos están destruyendo, nos están fanatizando y sobre todo nos están privando del juicio certero sobre la realidad de las cosas. Porque nosotros ya no vemos la realidad. Nosotros solamente vemos lo que las ideologías nos imponen que veamos. Entonces aceptamos cosas que son delirantes, las aceptamos. Un señor con toda la barba puede ir al registro civil y decir que es una señora. Y en el registro civil lo tienen que aceptar. Y hay de ti si tú no lo aceptas. Si dices, no, hombre, no, este es un señor, mire qué barba tiene, mire qué bíceps. No, 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 no. Estás perdido porque es una señora. Eso es la ideología. Las falsificaciones de la memoria histórica que promueve la izquierda las fomenta la derecha. Esto seguramente que nadie te lo había dicho. nunca nadie me lo Nunca había te había dicho. dicho esto, ¿no? Te habían dicho que la memoria histórica es una cosa de que la izquierda es muy mala y quiere cambiar la verdad de la historia, etcétera, etcétera. Y que sí, la izquierda ciertamente es la que promueve estas falsificaciones de la historia. Pero muchas veces quien las fomenta es la derecha. Porque muchas personas de derechas no quieren que se sepa que su padre o que su abuelo fue franquista. Se avergüenzan de su propia familia. Necesitan falsificar lo que sus padres o sus abuelos fueron. Porque sí, sus padres o sus abuelos pues fueron pues unos señores que trabajaron a lo mejor pues en instituciones franquistas, en Falange mismamente, participaron eran profesores en la universidad y juraban los principios del movimiento o juraban los fueros franquistas. La historia la han hecho seres humanos y los seres humanos tienen las debilidades humanas y las debilidades humanas pues muchas veces la cobardía, el ser débil con el fuerte y fuerte con el débil, que es muy importante que contemplemos la historia con la pasión de la verdad, y no aceptando todas las construcciones y relatos que se han elaborado
para enmascarar la verdad. Si nuestra forma de entender la realidad fuese la comprensión de la naturaleza humana, no nos llamaría la atención. Pero como se han impuesto relatos ideológicos, esas versiones oficiales que nada tienen que ver con la realidad humana, sino que crean una serie de estereotipos ideológicos a los cuales las personas se tienen que ajustar, pues todo pasa a ser muy sorprendente.